pensamos en la resurrección, tenemos que verlo así, como lo más importante. Recuerden que Pablo, como ahora hace un momento leíamos aquí, los hermanos dirigían en la alabanza, Pablo decía, si Cristo no ha resucitado, entonces, ¿qué es nuestra fe? Es vana, ¿cierto? No habría ningún sentido, no tendría ninguna, digamos, razón de ser para reunirnos o algo así. Por eso Pablo dice, pues no nos quedaría más que comer, beber y ya, no habría nada más que hacer. Pero la resurrección, hermanos, es tan importante para nuestra vida y hoy queremos pensar o seguir pensando ya para finalizar como esta miniserie que hemos traído desde el miércoles en la vigilia, ayer en la cumbre de oración y hoy muy tempranito en la alborada, pensando en las implicaciones y los efectos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es el milagro de los milagros. Recuerden ustedes que Jesús hizo muchos milagros. Jesús resucitó muertos. ¿Recuerdan eso? Sanó enfermos. Le dio la vista a los ciegos. Pero el milagro más grande, el milagro más grande de nuestro Señor Jesucristo fue ese, el que un día se dijo, ha resucitado. Cuando esas mujeres fueron a buscarlo y ya no estaba ahí. Y los ángeles le dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Verdad? No hay otra noticia más gloriosa, no hay una noticia más trascendente en la humanidad que esta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy celebramos eso, que la tumba está vacía. Alguien dijo que la piedra que guardaba la tumba de Jesús fue movida no para que Jesús saliera, él no necesitaba que la piedra fuera movida para salir, pero más bien esa piedra fue movida para que el mundo entrara ahí y pudiera constatar que Él está vivo, que Él está vivo. Esa es, hermanos, el fundamento, lo que sostiene nuestra fe. Él vive, Él es nuestro Señor. Tú y yo adoramos a un Dios que es vivo y verdadero. Y su palabra sí lo atestigua en muchas partes. Hay muchos textos bíblicos, no solamente en los evangelios, pero en las cartas de Pablo y los demás apóstoles, hablándonos en referencia a esa realidad. Bueno, yo quiero invitarles hoy a considerar uno de los privilegios que tú y yo hemos recibido, que hemos obtenido por la gracia y la misericordia del Señor en su vida, muerte y resurrección. Para nosotros, esta semana hemos visto algunas cosas de esas, como por ejemplo, si ustedes recuerdan, los que han estado siguiendo esta serie, vimos sobre la expiación, vimos sobre la propiciación, sobre la justificación y la redención. Todo eso es lo que el Señor ha logrado para nosotros en su gloria, en su obra. Pero pensemos un poco más también en los efectos de eso, las implicaciones de la resurrección, porque, hermanos, no queremos quedarnos simplemente como un acto histórico. Yo no sé si ustedes vieron las películas de Jesús y de Moisés y de todos los personajes de Semana Santa, ¿sí las vieron? Yo crecí viendo esas películas. Pero saben que tristemente, para muchas personas, ese apenas es un evento histórico. Es algo bonito, qué interesante ver cómo se abrió el mar en dos, qué triste ver a Jesús ahí muriendo en esa cruz, pero se acaba el domingo y se apaga el televisor y arranca otra vez la vida. Es decir, no hay ninguna implicación para las personas, pero tú y yo que hemos creído en Cristo, si tú has creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, entonces no es apenas un dato histórico, tiene que ver mucho con tu vida y con la mía. Así que te invito a que por favor abras tu Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 18, y vamos a leer esta porción bíblica hasta el verso 25 para apreciar esto tan glorioso como hemos mencionado, que la resurrección del Señor, como también hemos leído en 1 Corintios 15, asegura también para nosotros esta verdad inamovible que no perece,
y que la encontramos aquí en la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, verso 18, va a pedirte que te pongas en pie, vamos a leer juntos esta palabra del Señor. Y leo en favor de usted, dice así: pues considero, dice Pablo, que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, esta mañana, mientras seguimos pensando un poco más sobre las implicaciones de la resurrección, que esa historia que se nos cuenta en los evangelios impacte nuestra propia historia. Rogamos, Señor, que bendigas nuestras vidas hoy. Cada uno hemos llegado a este lugar en diferentes circunstancias, realidades de vidas propias, Señor. Y nosotros rogamos en el nombre de Jesús que tu bendita palabra nos hable, nos enseñe hoy conforme a tu plan y a tu propósito para nosotros. Pedimos que prepare nuestra mente, pero también nuestro corazón para recibir lo que es tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bien, en este pasaje quiero compartirles hoy algunas ideas que nos surgen de este texto, pensando en la vida que se da a la luz de la resurrección. ¿Cómo es la vida a la luz de la resurrección? ¿Cómo es tu vida a la luz de la resurrección? Y el apóstol Pablo nos ayuda a pensar un poco en eso. Ese texto que acabamos de leer es un texto precioso, yo diría, es un texto que nos anima inmensamente por lo que contiene tan profundo y que nosotros cada vez necesitamos de alguna manera, por la gracia de Dios y con la ayuda de su Espíritu Santo, poder como entender cada vez más y precisar mejor de qué se trata. Pero noten ustedes que Pablo comienza este texto mencionándonos la realidad en la que tú y yo estamos, la realidad de un mundo caído. Él comienza considerando los sufrimientos, pues considero que los sufrimientos de este tiempo. Es interesante que Pablo, de alguna manera, al comenzar este pasaje bíblico, nos hace referencia a esto a lo que ninguno de nosotros puede escapar, y tiene que ver con el dolor, tiene que ver con el sufrimiento, la realidad de esta vida, de un mundo caído que experimenta los efectos de esa caída, del pecado, desde Génesis 3 en adelante hasta nuestros días. Y cómo es que esa realidad tiene una implicación o un impacto para nosotros. Es como que la Escritura de ninguna manera pretende como eliminar esa realidad de la vida de cada uno de nosotros y con la que de alguna manera, tarde que temprano, terminamos enfrentando, terminamos experimentando. Noten ustedes que la Biblia
de principio a fin nos deja apreciar justamente nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Es como que Dios de ninguna manera quiere editar esa parte y por el contrario, Él quiere, guiando a los autores bíblicos, a enseñarnos la realidad y la verdad sobre eso. Y por eso Pablo aquí no ignora ni quiere como esquivar el tema, como cuando a veces nosotros queremos esquivar ciertos temas que no nos gusta hablar, ¿cierto? Como que hay ciertos temas que a ti y a mí no nos gusta mencionar o no nos gusta profundizar. Pero Pablo es como que lo pone sobre la mesa, lo trae para nosotros cuando leemos estas cartas. Y él nos dice, esa es la realidad. Y él no quiere de ninguna manera ocultarlo. De hecho, queridos, una de las tragedias más grandes en el círculo religioso es cuando se le dice a la gente que cuando venga Cristo, entonces todos sus problemas serán solucionados. ¿Han escuchado eso? Esa idea errónea y equivocada que causa tanto daño en medio de las personas, haciéndole creer que si yo recibo a Jesús, si estoy con Jesús, entonces mi vida será totalmente diferente. Y con esa idea de que todos mis problemas se van a solucionar o se van a erradicar. Y Pablo nos dice, no, así no es. Y Pablo quiere acentuar esa idea porque la misma escritura asevera lo mismo. Pablo está tomando lo que el Señor le ha enseñado, lo que él ha entendido, pero lo que también ha visto en las escrituras. Por ejemplo, Jesús dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicciones. Pero también, por ejemplo, Santiago en su carta nos dice, dichosos cuando pasen por diversas pruebas. Y noten, Santiago dice, cuando pasen. Él no dice, bueno, si de pronto algún día, si quizás en la vida, no. Cuando pases, Santiago está diciendo, la verdad es que tarde que temprano vamos a experimentar esa realidad de vida. Y recuerden también el famoso Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué idea tan hermosa y preciosa que se nos presenta en el Salmo 23. El Señor es nuestro pastor, es el que nos cuida, que está con nosotros. Pero ¿saben qué dice el verso más adelante? Cuando andes en valle de sombra de muerte. Es decir, el salmista aún está reconociendo esa misma realidad. Es que el hecho de que el Señor sí es nuestro pastor, no hace que tú y yo seamos como apartados del mundo o que ya no experimentemos las consecuencias de este mundo caído. No, ahí están presentes en medio de nuestra vida. Y bueno, hay muchos más textos que podríamos citar, pero basta con esto, yo creo, para poder entender un poco lo que Pablo aquí quiere decirnos. Miren por favor el versículo 23, porque Pablo aquí está haciendo como planteándonos o mostrándonos dos personajes. Por un lado, él dice que nosotros, verso 23, y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior. Si Pablo está diciendo que nuestras angustias, nuestros dolores llegan a ser en ocasiones a este punto, casi de gemir, de sentir un dolor que es profundo en las entrañas. ¿Alguna vez has sentido un dolor así? El miércoles que estuvimos aquí en la vigilia, hubo un momento para compartir sobre nuestras angustias. Y los que estaban aquí de pronto recordarán un momento muy impactante ese, ver momentos de dolor profundo. Es decir, y tú podrías pensar en eso, ¿no? ¿Cuál es el momento en tu vida que tú dices, me ha hecho casi gemir desde adentro? Que tú sientes que hay un dolor aquí en lo profundo de tu ser, de tu vida. Quizá tú puedes recordar eso. Quizá tú estás aquí hoy experimentando eso. Y Pablo dice, este dolor se compara como al de dolores de parto. Dolores de parto, grandes dolores que afligen, que angustian. Y Pablo dice, aquí hay dos personajes, nosotros sufrimos
Tú y yo gemimos en ese sentido, pero también Pablo dice, la misma creación gime, así. Miren por favor conmigo el verso ahí 19, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación misma fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma, verso 21, será también liberada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Es decir, aquí hay dos personajes, estamos nosotros, y Pablo dice también la misma creación está gimiendo con esos mismos dolores. La misma creación fue sometida a esa vanidad por causa del pecado, desde Génesis 3, como ya hemos visto en otros momentos. Pero todo lo que experimenta la creación, todo lo que vemos tú y yo en noticias y situaciones de una forma u otra, están mostrando, están reflejando esto que Pablo está queriendo decirnos aquí. La misma creación gime con dolor de parto. Todo lo que ocurre, los desequilibrios que hay ambientales y demás cosas, son la muestra justamente de eso. Hay un efecto del pecado que está pasando factura y que genera dolor y genera sufrimiento. Miren ustedes estos días cómo está agitado nuestro mundo, ¿verdad? Y no solamente por las guerras que vemos, que son, digamos, más conocidas, porque lastimosamente nuestros pueblos viven violencia y guerras en toda la historia. Pero ese mundo que está ahí como frenético, casi que convulsionando por la maldad y por tantas cosas que se ven y que vivimos, es justamente la manifestación de esta realidad. Nosotros y la creación gemimos con dolores de parto, con gran angustia. Ahora, lo que Pablo quiere decirnos aquí es el hecho de que si bien hay sufrimiento, también Pablo quiere impregnar algo en nuestra vida como creyentes, y es esto: quienes hemos creído en el Cristo resucitado, entonces su sufrimiento es diferente. Ahora, hermanos, no es diferente en el sentido de que duele menos, no. Es decir, a nosotros nos duele lo mismo que a todos. No es que el dolor sea menor o que nuestras pruebas o luchas sean menores, de menor grado, de ninguna manera, son iguales. Pero Pablo sí quiere clavar algo en nuestra mente y corazones, y es esto: sí hay una gran diferencia de quien ha confiado y ve en Cristo su Señor y su Salvador, y tiene que ver con la esperanza. Este es, digamos, el tema profundo en este texto, es la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Esta esperanza que tenemos en Cristo. Por eso Pablo dice, estos sufrimientos de ese tiempo presente no son dignos de ser comparados ¿con qué? Con la gloria que nos ha de ser revelada. Lo cual se traduce, queridos, en la forma en que tú y yo afrontamos ese dolor y ese sufrimiento. Porque así como también desde el mismo momento que el pecado hizo su arribo en la humanidad y afectó todas las cosas, desde ese mismo instante también Dios mismo en su gracia y en su misericordia proveyó la luz de una esperanza futura en Cristo Jesús. Y eso entonces hace todo completamente distinto, es lo que Pablo quiere decirnos. Así que este texto en primer lugar quiere asegurar que entendemos la realidad del sufrimiento en nosotros. Pero en segundo lugar, este texto también quiere mostrar que hay una promesa para el creyente. Y miren por favor conmigo, verso 21, hacia el final dice que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, es decir, de ti y de mí, de nosotros. Miren verso 23, y no solo ella está hablando, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior. Pero ¿qué sucede? Aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo.
Verso 24, porque en esperanza hemos sido salvados. Esta es lo que Pablo quiere como de alguna manera meter en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí hay unos sufrimientos, sí hay un dolor, sí hay un mundo caído, sí nos agobian un montón de cosas, por supuesto que sí, no somos diferentes a otros, no, también tú y yo experimentamos la enfermedad, también nos duelen las cosas, también envejecemos y un día moriremos. Pero Pablo quiere decir, ustedes han de vivir diferente frente a esa realidad por una razón. Hay una promesa para ustedes. Y la promesa es esta, que Cristo Jesús en su resurrección aseguró un futuro para ti y para mí. Es decir, hay algo que sobresale a este presente. Es como que Pablo quiere de alguna manera hacernos levantar nuestra mirada y poder mirar más allá del horizonte para ver qué es lo que Dios ha preparado por su gracia para nosotros. Es que la misma creación, dice Pablo, que aguarda por ese día. La idea aquí es como que la creación sabe que el día en que los hijos de Dios sean glorificados, entonces ese día también llegará su redención. Y la idea ahí es como que la creación como que se empina en sus pies para mirar y observar atentamente a los hijos de Dios. Y está la expectativa. ¿Cuándo es que estos serán glorificados? ¿Cuándo es que estos experimentarán esa promesa? Porque sabe, Pablo está aquí haciendo esta metáfora acá, sabe la creación que ese día entonces también es su día anhelado, su día esperado. Lo que tenemos aquí, mis queridos hermanos, es una anticipación maravillosa de la gloria que nos aguarda. Y por eso es tan interesante lo que hace aquí el apóstol Pablo, de mostrarnos este cuadro como al final de la historia, para que tú y yo podamos verlo, para que tú y yo podamos entenderlo, para que tú y yo podamos al final ver lo que está ocurriendo en esa historia. Piensa, por ejemplo, en la eternidad, y yo no sé qué viene a tu mente cuando pensamos en la eternidad, pero piensa por un momento en lo que es tu vida, independientemente de los años que el Señor te dé, si nos da 30 o 40 o 80, los que Él quiera darnos, tenga bien. Pero piensa por un momento en ese momento de vida, esos años, en comparación con la eternidad. ¿Qué vendría siendo? ¿Qué vendría siendo eso? Y es lo que yo creo Pablo en un sentido quiere ayudarnos a entender. Que tú y yo podamos ver mejor, porque a veces nosotros vivimos al contrario, como si el aquí, esta vida fuera todo y la eternidad fuera por allá algo pequeño, en algún rincón. Pero lo que Pablo quiere mostrarnos a ti y a mí es que el Señor por su gracia nos permite ver toda la historia. Su promesa es como luz en el horizonte. Es como descanso en medio de la noche. El salmista dice en el Salmo 130 que Él aguarda en el Señor, así como el centinela aguarda la mañana. Y ustedes han visto, no sé si han visto los que cuidan lugares en la noche y ellos están esperando solamente una cosa, y es esta, que amanezca. Y dicen que es un momento más complejo en la madrugada, más pesada. Pero aún en ese momento más oscuro, más difícil de sobrellevar, hay una verdad que esa persona sabe va a llegar. Él no está pensando si quizá amanece, no, él tiene la certeza en su corazón de que va a amanecer. Y por eso el salmista dice en el Salmo 130 que él aguarda así. Así es que él espera, con esa certidumbre, con esa seguridad en su corazón. Así que esta es una certeza, mis queridos, inamovible, que nada ni nadie la puede arrebatar y que es cierta porque Dios es fiel en cumplir su palabra. Ahora noten ustedes aquí que Pablo nos ha introducido en dos ideas. Una idea es el sufrimiento, el dolor, la realidad para nosotros. Pero por otro lado, Pablo nos ha insertado otra idea en este texto que tiene que ver
con esa gloria futura, con esa esperanza hacia el final, con esa promesa que Dios nos hace. Y parece que en eso hay como una tensión entre el sufrimiento y el dolor, pero a la vez en esa gloria futura. Y como que cómo es que nosotros entonces vivimos a la luz de esas dos verdades, porque son una doble afirmación que Pablo nos hace aquí. Yo quiero mostrarte, en tercer lugar y último lugar de este sermón, cómo es que el apóstol Pablo nos llama a esperar como creyentes en medio de esa tensión. Eso genera una tensión. Así que aprecia lo siguiente, hay unos errores en los que podemos caer cuando pensamos en eso. Es decir, cómo vivimos tú y yo aquí y en el ahora. Un error tiene que ver con ver la resurrección, como dijimos hace un momento, como un evento histórico, es decir, que está en el pasado, pero sin ninguna repercusión o implicación para nuestro presente ni para nuestro futuro. Espero que quienes estemos aquí, la mayoría no hayamos caído en ese error. Pero si es tu caso, yo quisiera animarte a que tú puedas considerar seriamente la realidad de esta resurrección, no como un dato histórico, sino como la verdad del único Dios que es vivo y verdadero. Hay otro error también en el que podemos caer y es este: vivir con la mirada solo aquí en el presente, como si el cielo, que fuera una verdad muy linda, muy bonita, pero que está por allá en algún rincón del futuro. Es decir, que sí es cierto esto de que seremos salvos y qué maravilla, qué bonito, pero como que eso es algo para allá, la eternidad. Mientras tanto, aquí miramos cómo sobrevivimos. Ese es un error, porque es desconectar la realidad del futuro con nuestro presente. Es como que esta verdad del Cristo resucitado no tiene que ver con nosotros hoy. Y es todo lo contrario a lo que Pablo está queriendo decirnos. Pero hay un tercer error también al considerar esa espera de la que nos habla el apóstol Pablo en estos versos. Y es ignorar el presente. Es como quien quiere escaparse, quien quiere huir. Y sí, la palabra del Señor dice que Él ama, ¿cierto?, a los que aman su venida. Y es cierto que tú y yo debemos aguardar cada día con mucha esperanza, con mucha expectativa, esa venida de nuestro Señor, ese regreso de Él. Pero cuidarnos de no pensar simplemente que queremos huir o escapar de este presente. Es como que nada importa aquí, nada interesa, y eso tampoco es correcto por una razón. Porque Dios te dio a ti la vida que tú tienes. Dios te puso a ti en el contexto en el que tú te encuentras. Y eso tiene un sentido porque fue Dios quien así lo diseñó. Así que si Dios nos dio la vida y si Dios nos puso ahora en donde estamos, entonces tiene mucho de importancia para nosotros. John Stott escribió lo siguiente, él dijo esto: nosotros debemos esperar, pero no tan ansiosamente que perdamos la paciencia, ni tan pacientemente que perdamos la expectativa. No tan ansiosamente que perdamos la paciencia, ni tan pacientemente que perdamos la expectativa. La manera en la que se nos indica en este pasaje esperar, versos 24 y 25, y los versos que hemos leído anteriormente, tienen que ver con esta idea de un embarazo. La mujer que está esperando dar a luz. Yo no sé cuántas mamás hayan aquí, pero ustedes, mamás, mejor que nosotros, pueden entender y saber de qué se trata, ¿verdad? Esta ilustración que está dando el apóstol Pablo. Porque, ¿cómo son los dolores de parto? A ver, mamás, ¿cómo son? Ya empiezan a gemir las mamás, ¿cierto? No asusten a las que están embarazadas, por favor. No asusten. Pero la verdad es que uno de hombre supone, que uno no sabe eso, pero uno supone que los dolores de parto son muy duros, muy duros.
Yo estuve en el parto de mi primer hijo, en el de Josué. Ahí estuve yo. Yo entré ahí como un buen hombre y buen esposo. Yo entré ahí a darle ánimo a mi esposa ese día en esa clínica. Hermano, casi me desmayo ahí en ese lugar. Yo recuerdo que mi esposa me daba ánimos. Mi amor, tranquilo, ya vamos a terminar, tranquilo. Hermanos, si hemos visto una mujer que está dando a luz, el gemido, el dolor es impactante. Es impactante. Pero ¿saben qué? Esta ilustración es preciosa por una razón. Ustedes, mamás, es cierto que mientras ustedes están soportando los dolores de parto, los dolores profundos, humanamente ahí, ¿no hay como una sensación que se revuelve con una expectativa de gozo y de alegría? ¿Es verdad, mamás? Ah, bueno, gracias al Señor. Es como que, noten ustedes, los dolores no desaparecen. Es decir, el gozo, la expectativa no elimina el dolor. No, el dolor ahí está. La mamá no se está quejando de más, está sufriendo de verdad. Pero a la vez está experimentando una alegría profunda en su ser. ¿Por qué? Porque añora tener a ese bebé por fin en sus brazos. Por fin en sus brazos. Para poderlo disfrutar. Para poder conocerlo 9 meses ahí con la expectativa. Pero ahí está. Y noten ustedes que esas dos verdades en esa ilustración están juntas. Una no quita la otra. Están las dos. Y yo creo que es en ese sentido que el apóstol Pablo nos quiere hacer pensar. Miren que en Juan capítulo 16, verso 21, Jesús usó la misma ilustración. Y Jesús dijo lo siguiente: cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia. ¿Por qué? Escucha esto. Por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. ¿Cómo les parece las palabras de Jesús? Preciosas, ¿no? Es decir, sí, por supuesto. Por supuesto. Es que cuando el bebé está en brazos, es como que los dolores, ¿qué pasa? Se van. Ya no se acuerda. Ahora viene el gozo. Ahora viene la alegría. Ahora se disfruta. Ha quedado atrás el sufrimiento y ha quedado atrás el dolor. Así que Pablo quiere hacernos pensar en ese sentido. Que tú y yo podamos caminar así mientras andamos por este mundo. Sí, por supuesto, hay dolor, sí, hay sufrimiento, claro que sí, pero a la vez, recuerda esto siempre, hay un gozo que debe llenar nuestro corazón. Hay una expectativa que debe inundar nuestro ser y es esta: nuestro Señor nos ha prometido una gloria futura. Y eso es maravilloso. Yo les decía a los hermanos la Alborada les hacía un ejercicio. Piensen que ustedes son millonarios. Millonarios. ¿Ya pensaron en eso? Ya están contentos, ¿cierto? Ahora piensen que ustedes pueden ir a cualquier lugar del universo. Es decir, usted tiene tanta plata que hasta la luna se puede ir. Pero piense usted, ¿a dónde se iría? ¿A dónde te irías tú? Es decir, tú dices, el lugar más soñado para ti, ¿cuál es? Y que no tienes ningún obstáculo económico, ni de salud, ni de nada para ir. Así que tú estás pensando en ese lugar. ¿Ya lo pensaste? ¿Ya lo pensaron? Bueno, piensa ahora esto. Piensa que la promesa de nuestro Señor es 1000, o podríamos decir millones de veces mejor que ese lugar. Y les digo una cosa, no es solamente por el hecho, como dice Apocalipsis, de que tú y yo veremos calles de oro y mar de cristal. No es solamente por eso. No es apenas porque, como dice también Apocalipsis, ya no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad, ni escasez, ni nada de esas cosas. Sí, anhelamos eso, por supuesto,
Y estaremos felices por la misericordia del Señor, por experimentar una vida así. Pero ¿sabes qué? Esa no es la gloria futura mayor. ¿Sabes cuál es? Es que tú y yo estaremos en la presencia de nuestro Señor. Tú y yo estaremos en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que le podremos ver cara a cara. Es que estaremos con Él por la eternidad. Ese es nuestro mayor galardón. Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro gozo, hermano. Así que el Señor nos ayude a vivir de esa manera. Pero también tenemos que decir, queridos, que esta esperanza le da luz y le da sentido a nuestro presente. Es decir, que el Cristo resucitado se manifiesta también en nuestras realidades presentes. ¿Recuerdan ustedes a los hombres que iban camino a Maús y que el Señor les salió al encuentro? Bien, así Él lo ha hecho con nosotros. No es que estamos esperando apenas que todo termine, no. Es que Dios quiere, escúchame esto por favor, Dios quiere que tú hoy experimentes la gloria que tú y yo ya tenemos en Cristo Jesús. Por supuesto en parte, pero que tú y yo desde ahora, podemos disfrutar y experimentar esos efectos de la obra de Cristo en nuestra vida. Así que el poder de la resurrección nos permite confrontar nuestras profundas emociones, nuestro dolor, recibirlo, llevarlo, lidiar con él. Y es que en ese proceso el Señor está con nosotros. Es Él quien nos hace permanecer firmes hasta el final. Es Él quien está usando eso para transformar nuestra vida. Así que tú y yo sí podemos experimentar ya, ahora mismo, ese poder de esa resurrección a Cristo nuestro Señor. Al ser sus discípulos que estamos creciendo en madurez, en entendimiento, en fe, en sometimiento, en humillación a nuestro Señor para la gloria únicamente de Él. Es que Dios quiere que tú y yo vivamos nuestra vida, lo que tú y yo somos, lo que hacemos, donde trabajamos, en el lugar donde nos encontramos, haciendo lo que Dios ha querido que tú y yo hagamos. Es que Dios quiere que tú y yo en esta vida experimentemos esa verdad. Es que no es solamente, queridos, un dato histórico. No es algo solamente teórico para decir, mi fe se fundamenta sobre ese hecho. No, es que tenemos que pensar en cómo es que esa verdad trasciende, atraviesa tu vida, tu corazón y todo lo que tú haces y todo lo que tú eres. Eso es lo que el Señor quiere para ti y quiere para mí. Hay tanto que el Señor nos ha entregado. Miren, por ejemplo, conmigo ahí en Efesios capítulo 1, verso 3. Con esto vamos terminando. En Efesios capítulo 1, verso 3. Dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Piensa por un momento en eso. Él, Dios, te ha bendecido a ti con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cierto que necesitamos cada día poder comprender mejor esto? Para adorar mejor a nuestro Señor, para estar más agradecidos con Él, para humillarnos y someternos más a Él. Tú y yo necesitamos comprender mejor esto y ustedes pueden luego leer el resto de este capítulo y pensar sobre esto que el Señor ha hecho para nosotros. Quiero terminar con esto, mis queridos, y es a la luz de este texto de Romanos capítulo 8, pensar en lo siguiente. Tú y yo caminamos este mundo, como Pablo también dice, como peregrinos. Somos quienes pasamos por este mundo, pero no pertenecemos a este mundo.
Así que la pregunta para nosotros sería, ¿cómo es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos ayuda a vivir una vida para Dios? ¿Cómo te anima a ti hoy? ¿Cómo te consuela a ti hoy? ¿Cómo el Señor quiere a través de esta verdad hacer algo en tu corazón y en mi corazón? ¿Cómo es que tú y yo podemos vivir mejor esta vida a la luz del futuro? ¿Cómo es que tú y yo podemos ser mejores ciudadanos de este mundo? Hijos de Dios que representan a nuestro Señor, que anhelamos su venida, por supuesto, pero que tú y yo vivimos este mundo apasionadamente, en el buen sentido de la palabra, que vivimos apasionadamente para nuestro Dios, para mostrar su gloria, su belleza, para someternos a Él, para adorarlo a Él, para reconocerlo a Él todos y cada uno de los días de nuestra vida. ¿Cómo es que la resurrección de nuestro Señor cambia para ti algo de perspectiva hoy? Hoy, en lo que tú estás enfrentando, en lo que tú estás viviendo. Cómo el Señor te habla, cómo el Señor quiere llamar tu atención en ello.